mesa lo que queremos es entrar ya a analizar cuáles son las consecuencias del bloqueo, de este bloqueo criminal para la población cubana, cuáles son las consecuencias en la vida diaria, en la economía, en el desarrollo y sobre todo cuáles son las consecuencias en los derechos humanos del pueblo cubano. Sin duda, nosotras entendemos que el bloqueo es el principal obstáculo en estos momentos para el bienestar y para el desarrollo del pueblo cubano y que está obstaculizando ese disfrute de los derechos humanos tan básicos como la salud o como la educación o el desarrollo económico también. Bueno, en este sentido nos acompaña el doctor Eugenio Selman Hussein Sosa, que agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mesa, médico, cirujano cardiopediátrico, director del Centro Cardiopediátrico William Soler de La Habana. Este es un tema sumamente sensible. Cuba siempre ha sido un país amistoso, ha sido un país solidario, pero debo decir que particularmente los vínculos de Cuba con Europa son vínculos históricos y son vínculos muy profundos. Por eso considero que analizar este tema en este marco tiene una importancia fundamental. Como bien decía la diputada Marina, la salud es un bien humano primario, es esencial la salud en la vida. Y he querido de una manera concreta ejemplificar lo que significa el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. En nuestro caso, pudiera hablar de cifras de la afectación en el último año solamente en el tema de la salud de más de 87 millones de dólares solamente en el tema de la salud y poner ejemplos de medicamentos, etc. Pero quisiera ejemplificar esto desde mi hospital. He traído algunas imágenes para poder ilustrar. Ese es nuestro hospital en La Habana, el Centro Cardiopediátrico William Soler. A continuación, en Cuba la salud, como se sabe, es gratuita, es universal y, como todos los sistemas de salud, tiene un costo que cuando usted trata en un país subdesarrollado como Cuba de dar una salud de calidad, gratuita y para todo el mundo, indiscutiblemente esto constituye un reto. En la próxima les quiero mostrar una imagen, en este caso de Cuba, y desde cualquier lugar en esa montaña, en ese campo, puede llegar un niño. Próxima. Ya, un niño que, como ustedes lo ven ahí, está casi ni se ve el niño en el salón de cateterismo cardíaco. Los niños que vienen a nuestro hospital son todos niños con problemas del corazón. Es la especialidad de nuestro hospital. Próximo. Aquí el equipo quirúrgico con un niño que se está interviniendo, en este caso en una cirugía corazón abierto. Son los pacientes que nos llegan. Próximo. Y este es un niño, por ejemplo, operado en la terapia intensiva. Próximo. Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que las enfermedades cardiovasculares son graves, son tratamientos costosos y que presionan extraordinariamente a los equipos de salud. No es solo un problema de tener personal o tener un hospital, hay que tener recursos, equipos, medios, medicamentos. Bien, próximo. Aquí aparece una entrevista que nos hizo un periodista del New York Times en nuestro hospital, preocupado con estos temas hace ya algunos años.
eso que está ahí, después de estar varias horas en el hospital, múltiples fotografías, entrevistar a todo un grupo de personas, eso fue exactamente lo que publicó New York Times sobre esta situación. Y ahí habla, y por eso traje la frase, me llamó mucho la atención, está en inglés, como lo puso New York Times, los niños frágiles que se le enseñan a los periodistas y demás, como un poco impactando. Yo quisiera explicar, porque él probablemente no entendió lo que significa un niño frágil con un problema grave del cual desgraciadamente puede morir. Próxima. Este es un niño grave con un problema del corazón, un niño pequeño, recién nacido, muchísimas veces cianótico en este caso, le falta oxígeno en su sangre, por eso está intubado, y ese niño pues entonces necesita de una intervención muchas veces urgente, de alta complejidad. Próximo. Otro ejemplo de un niño, como dice el periodista de New York Times, frágil. Ese es un niño frágil. ¿Y qué vamos a hacer con ese niño frágil? Quizás tengamos que ponerle un dispositivo como el que aparece en la pantalla. Y entonces, si no tenemos el dispositivo, próxima, el niño tenemos que llevarlo a una cirugía a corazón abierto, a pecho abierto, con un mayor riesgo de la anestesia, un mayor riesgo de la recuperación. Próxima. Esto es para poner un ejemplo del impacto tecnológico en los pacientes graves. Ahí, en la anterior, tenemos por ejemplo una máquina de circulación extracorpórea en uso. Quisiera que se fijaran en las características próximas. Esta es una máquina en un hospital en el primer mundo, con todas las prestaciones. Próxima. Aquí estamos en una operación muy compleja, bien, en la cual se requeriría a continuación, próxima, disponer de un equipo como el que aparece de asistencia circulatoria. No tenemos ese equipo. De todos es conocido que la gran mayoría de las compañías médicas o son norteamericanas o tienen estrechos vínculos con las compañías norteamericanas, y producto del problema de patentes y comercial, muchas veces no se puede tener, aunque las compañías quieran, acceso a determinados productos por las leyes del bloqueo. Próximo. Ahí tenemos, por ejemplo, bien, el dispositivo conectado a un paciente evidentemente tomado, en este caso, porque no es un paciente nuestro, no tenemos el dispositivo. Seguimos. Próximo. Aquí entonces es un documento dirigido a nuestro hospital La Flecha del Departamento del Tesoro, donde para dar una licencia para determinado producto, como por ejemplo el catéter, a nuestro hospital, el catéter que les mostraba, se nos exige, próxima, que no lo utilicemos en armas químicas, próxima, que no lo utilicemos en tecnología de cohetes, próxima, que no lo utilicemos para tecnología nuclear. Así está, bien. Y este es un niño en nuestra terapia intensiva, próxima, y esto es, ni se ve el niño porque los equipos y tanto aparato no lo dejan ver en una terapia intensiva con todo el nivel de equipamiento que puede tener un hospital en los países más desarrollados y que por supuesto no están sometidos a las leyes del bloqueo. Este es un niño finalmente operado, como los manejamos nosotros en nuestra institución desde hace más de 30 años, luchando por la salud de los niños y luchando al mismo tiempo por ver cómo evitamos el impacto del bloqueo sobre estos niños. Próximo. De manera resumida, ese es el impacto del bloqueo y esa es la gran situación que tenemos en la sociedad civil cubana
con este problema. Yo decía que siempre la relación que ha tenido Cuba con Europa es una relación histórica y profunda. Realmente pienso que si no fuera por el vínculo de años que tenemos con muchas compañías europeas, no hubiera sido posible tener una salud en Cuba, una salud pública con un nivel de desarrollo. No obstante, aunque hay muy buenos vínculos con muchas compañías europeas que por supuesto quisiéramos continuar y desarrollar, ellos también tienen dificultades con el problema del bloqueo. Se trata, por ejemplo, en un equipo que fabrica, por poner un ejemplo, una compañía europea y tiene un componente, una pieza que puede ser de origen norteamericano o estar protegida por una patente norteamericana. Y ya ahí prácticamente eso hace imposible que un equipo fabricado en Europa pues pueda ser vendido a Cuba. Pero existe quizás además otro problema en el mundo de hoy, en un mundo globalizado, que debería servir para desarrollar mejor las relaciones de todo tipo entre los países. Cuando, por ejemplo, hemos estado en vínculo con una compañía europea, quisiera que trataran de imaginar esta situación que ha ocurrido y se le trata de comprar equipos durante años que se tienen distribuidos en 100 hospitales en Cuba, y esa compañía tiene un servicio técnico, mantiene las piezas, mantiene los reactivos para esos equipos, por ejemplo, equipos de laboratorio. Y esa compañía entonces es adquirida o entra en un trato con una empresa multinacional norteamericana de la salud. Bueno, pues ha ocurrido que a partir de ese momento, después que hay 100 hospitales cubanos que tienen el equipo de esa empresa europea, ya no pueden utilizar los equipos porque no tienen las piezas, no tienen los reactivos. Entonces hay que empezar de nuevo, y no voy a hablar en los términos de costo, es cuántos pacientes se están dejando de hacer las pruebas, cuántos pacientes entonces se perjudican ante esta situación. Y esa es la realidad que se vive día a día con este tema en el sistema de salud cubano. Pese al bloqueo, Cuba sigue siendo ejemplo de un sistema sanitario público universal que da cobertura a toda la población, que ya le gustaría a muchos otros estados y a muchos otros países, a su población, poder tener un sistema sanitario como el cubano. Yo creo que eso es de agradecer, que también en la sanidad se ve toda la solidaridad del pueblo cubano hacia otros países, hacia otros pueblos, hacia otros territorios. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento por la posibilidad de que nos hayan invitado y podamos compartir algunas experiencias de lo que significa el bloqueo para nuestro pueblo. Y también quisiera pues felicitar a todas las intervenciones que nos han antecedido, a los compañeros que las han hecho, pues realmente muy acertadas y con un pleno conocimiento de la afectación que tiene para Cuba, ¿no? Nos habían pedido un poco hablar de la implicación que tiene la ley Helburto y su implicación además para la Unión Europea. En ese sentido, bueno, pudiéramos hablar de antecedentes. Precisamente esa ley se aprueba el 12 de marzo del año 96
con una iniciativa de un senador republicano, Helms, y el representante demócrata, en este caso por el estado de Illinois, Dan Belton. Ellos realmente comprometidos con lo más conservador y ultraderechista del espectro político, tanto estadounidense como cubano-americano. Esta ley se aprueba, bueno, pues, posterior a la ley Torricelli en el año 92, y para que ustedes tengan una idea, en el año 93, julio del año 93, según estudios realizados, ya la Torricelli del año 92, en ese corto periodo, había provocado un aumento de un 42% en los costos de los envíos de y hacia Cuba. Recuerden que la Torricelli prohibía además a los barcos de terceros países que entraran a puertos cubanos después que entren a territorio estadounidense por un espacio de no menos de 180 días, ¿no? Excepto aquellos que tuvieran una licencia del secretario del Tesoro, ¿no? Es decir, que en solo un año un encarecimiento del 42%, ¿no? Incluso el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericano, el IRELA, en diciembre del año 93, ya también aseguraba que la ley anterior, Torricelli, le había costado a Cuba cerca de $1.000 millones, precisamente a consecuencia de los precios más elevados que Cuba debía pagar por sus importaciones y sobre todo de las crecientes dificultades que tenía para exportar, ¿no? Creo que lo más importante de la ley Helm-Burton es su título número 1, en el cual pues codifica, hace ley todas las sanciones económicas ya existentes hasta ese momento contra Cuba, desde el embargo del año 61 hasta la ley Torricelli del año 92, ¿no? La mayoría de todas estas sanciones eran, incluido el embargo, ¿no?, era producto de decisiones presidenciales y no del Congreso, pero a partir de ahí, bueno, es el Congreso el que tiene la prerrogativa y no el presidente para suspender el bloqueo, ¿no? De esa forma, bueno, en este momento se necesita de una ley o de una aprobación del Congreso para hacerlo. La ley Helm-Burton pues complicó las relaciones de los Estados Unidos con algunos gobiernos amigos, los cuales en su momento objetaron vigorosamente todos los aspectos extraterritoriales que tiene la misma. En particular, en el caso de Europa, México, Canadá, pusieron en vigor algunas llamadas leyes espejo o leyes antídoto, pero para contrarrestar, ¿no?, cualquier sanción que se le pudiera aplicar en base a los términos de la Helm-Burton, ¿no? Incluso los países europeos llevaron el asunto a la Organización Mundial del Comercio, pero a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos declaraba que no era un asunto de comercio, sino una cuestión, como ellos lo ven, y para darle peso, de seguridad nacional, lo cual todo el mundo está claro que no es así, ¿no? De acuerdo a esto, la OMC pues puso el caso fuera de la jurisdicción de esa organización y, bueno, los europeos dejaron que la querella pues en la OMC expirara en abril del año 98. Pero lo que sí está claro que el objetivo fundamental de esta ley Helm-Burton pues es precisamente limitar todos los flujos financieros con la isla y además la inversión extranjera hacia Cuba. Ya hoy los daños económicos del bloqueo, casi 6 décadas de una verdadera guerra económica, pues alcanzan la cifra de 822.280 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, ¿no? A precios corrientes,
pues el bloqueo ya le ha provocado a Cuba daños cuantificables, y estamos claros que todos los daños, aun cuando en Cuba existe un grupo que responsablemente cuantifica los daños del bloqueo, todos no son cuantificables porque el propio, algunos por su propia naturaleza, y el profesor que me antecedía, pues el dolor de un niño, el dolor de una familia, el sufrimiento de un enfermo, pues no son cosas cuantificables, pero aún así, a precios corrientes, ya el bloqueo ha significado más de 130.000 millones de dólares a Cuba. En el último periodo analizado, hasta mayo de este año, el bloqueo ya ha causado 4.305 millones, es decir, en el último año analizado, de los cuales más de 80, como bien decía el profesor, corresponden al sector de la salud, ¿no? Las estimaciones que ha hecho, estimaciones responsables del Ministerio de Economía y Planificación en Cuba, dicen que el país requiere entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa anual para alcanzar su desarrollo económico, ¿no? Entre 2.000 y 2.500 millones. Y en otras palabras, el costo anual del bloqueo pues es alrededor del doble de lo que Cuba necesita para lograr un desarrollo total de su economía. Es una cifra importante. Al igual que en años anteriores, en este último año analizado, el indicador que mayor afectación registra es precisamente los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios, que representan el 83,6% de estos 4.036 millones, ¿no? En este periodo, además, pues se registró un aumento del 42% de los costos de los financiamientos a los que puede acceder el país para realizar sus importaciones, precisamente por concepto de riesgo país, muy vinculado a los efectos de este bloqueo económico, ¿no? La economía cubana es una economía que tiene un nivel de apertura de un 46%, es muy usual en las economías pequeñas, en las economías insulares, y si el bloqueo afecta todo lo que tiene que ver, ¿no?, con las dificultades a las exportaciones y encarece las importaciones, ya ustedes tendrán una idea de la magnitud de que esa dependencia externa que hoy tenemos, cuánto encarece el desarrollo de la nación, ¿no? También la industria del turismo, y quisiera en ella dar algunos datos, fue otro de los sectores que más daño tiene en el último periodo evaluado, y se estima que aproximadamente sufrió afectaciones por 1.700 millones de dólares, ¿no? La Organización Caribeña del Turismo, sus siglas en inglés CTO, indica que la región en este último año creció el turismo en el año 2016 con relación al año 2015 en un 4.2%, ¿no? Siendo los Estados Unidos el 50% de estos visitantes turistas. Eso equivale a que 14,6 millones de norteamericanos decidieron pasar sus vacaciones en la región del Caribe, con un gasto además promedio de $1.000. Los estudios que han realizado los compañeros del Ministerio de Turismo, además con bastante información, demuestran que como promedio 1,5 millones de estadounidenses, que de esos 14,6 que visitan el Caribe, desearían coger como destino turístico a Cuba, ¿no? Y de esa forma, ¿no?, pudieran haber viajado, de no ser por los impedimentos del bloqueo que les impide a los ciudadanos norteamericanos
viajar como turistas a Cuba, ¿no? Como consecuencia, Cuba dejó de ingresar unos 1.500 millones de dólares. Si se toma en cuenta el potencial de turismo de turistas estadounidenses que podían visitar la isla y además las estimaciones del gasto por estancia que ya hemos señalado. Pero también refiriéndonos al carácter extraterritorial del bloqueo, no solo estamos hablando de cuánto afecta al ciudadano estadounidense. Pudiéramos estar poniendo un ejemplo, ¿no? Los ciudadanos británicos no pueden viajar a Cuba desde los Estados Unidos portando solamente la tarjeta de visa, la tarjeta de turista, ¿no? que el consulado cubano les expide en el Reino Unido. A ellos también el gobierno estadounidense les exige comprar visas a otra aerolínea en ese país a precios más elevados que si hicieran el viaje directamente del Reino Unido a Cuba. Es decir, encarece su travesía y por supuesto es un hándicap para que visiten la isla. Adicionalmente, estos ciudadanos británicos se ven obligados a llenar el affidavit con las 12 categorías de viaje que autoriza bajo licencia general la OFAC, que solo se debería aplicar a los ciudadanos nacionales de los Estados Unidos. Es decir, que es una muestra más de la extraterritorialidad de esta injusta y criminal política contra Cuba. Manejo algo el tema de la finanza, provengo del sector bancario y quisiera, comentar sobre el tema, ¿no? Tengo tiempo aún, seguro, ¿no? En marzo del año 2016, ustedes saben que el presidente Obama autorizó el uso del dólar estadounidense para operaciones cubanas en el exterior. Autorizó a los bancos norteamericanos a que abrieran cuentas en Cuba y otras facilidades, como permitir en esos bancos estadounidenses abrir y mantener cuentas en ese país a ciudadanos cubanos, ¿no? Esto, pues, ya ahorita, a casi 2 años, no se ha implementado de manera efectiva en ningún caso, ¿no? El sistema bancario cubano sigue siendo blanco del asedio y la persecución de sus activos financieros en todo el mundo, y hasta el momento una sola institución bancaria de Estados Unidos bajo licencia ha efectuado operaciones de forma directa con Cuba, una sola. La utilización de tarjetas de débito y crédito emitidas por bancos estadounidenses ha sido permitida hasta la fecha a solo 3 instituciones, a pesar de haberse modificado, ¿no? Un grupo de normas después del 17 de diciembre del 2014. Es decir, que no basta con el anuncio de la medida, el uso del dólar estadounidense en el comercio internacional, se debe además contar con un respaldo legal o declaración pública que le brinde garantía a los bancos de terceros países de que no van a ser sancionados por involucrarse en operaciones con entidades cubanas. En este último periodo, ¿no? Entre abril del año pasado y marzo del presente año, se registraron afectaciones a Cuba como por la aplicación de esta política extraterritorial en más de 100 bancos extranjeros. Y pudiera citar, de cierre de cuentas bancarias en 4 bancos, 2 son de Europa. La cancelación de las claves RMA de la mensajería SWIFT a 14 entidades financieras, 11 de ellas europeas. Es decir que, claro ejemplo de que la extraterritorialidad afecta también incluso a los europeos. La retención de fondos en 5 bancos, en 3 europeos. La negativa a prestar servicios bancarios en 19 entidades, 11 de ellas europeas.
el rechazo a tramitar o avisar cartas de crédito a 36 instituciones, de ellas 6 europeas. La devolución de operaciones bancarias en 27 bancos, de los cuales 15 son europeos, y la cancelación de operaciones bancarias y de acuerdos ya firmados en 2 bancos europeos. Esto deja a las claras, como decía, que no solo basta con anunciar, sino que hay que realmente hoy el temor de las instituciones bancarias en el exterior de realizar operaciones con Cuba, de tramitar operaciones a Cuba, es muy grande, porque existen ejemplos, bueno, como en el año 2013, la multimillonaria multa de los 8.900 millones de dólares al banco BNP Paribas, y otros que acá pudiéramos estar refiriéndonos, ¿no? Solo de este año, y además estamos acá en Bruselas, ¿no? El 2 de marzo, la sucursal belga del banco francés BNP Paribas se negó a realizar una transferencia a la Embajada de Cuba en España, a la compañía European Forex Service, alegando restricciones internacionales para la aceptación de operaciones a nombre de Cuba. Y era solo para pagar el combustible de la misión cubana en España, ¿no? En este propio año 2017, el banco ING belga detuvo una transferencia entre la Universidad de Hague y el Centro Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, destinada a importar un vehículo para un proyecto, ¿no? Ello imposibilitó el monto, ¿no?, correspondiente a la compra del vehículo, $37.150, por parte del Banco Financiero Internacional de Cuba. 31 de octubre de 2016, el banco belga Fintro, filial del grupo BNP Paribas Fortis, se negó a realizar una transferencia de un ciudadano belga a un ciudadano cubano damnificado por los efectos del huracán Matthew, en aquel momento que afectó la región oriental del país. Ustedes saben que la OFAC había multado por ese monto de 8.970 millones de dólares estadounidenses al banco francés por violar las sanciones contra Cuba, Irán y Sudán, pero realmente el plato fuerte de las sanciones de la OFAC es precisamente Cuba, las operaciones con Cuba. Otras sucursales de este banco francés se negaron a realizar una transferencia de $9.310 procedente de un ciudadano belga, dirigida a la empresa cubana Ecotour S.A., también debido al bloqueo. Yo creo que un grupo de ejemplos, y por acá desempolvo la última multa, solo hace unos días, 17 de noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro multó con $204.000 a una empresa que violó el bloqueo a Cuba, ¿no? La firma American Express Company va a pagar esa multa por violación del bloqueo impuesto a Cuba, ¿no? La Oficina de Control de Activos Financieros Extranjeros, la OFAC, habló de la posible responsabilidad de la compañía belga BCC Corporate en aparentes infracciones de estas regulaciones, ¿no? Esta es una empresa belga emisora de tarjetas de crédito y servicios corporativos a clientes que están basificados acá en Europa, ¿no? Pero en el momento de las aparentes violaciones, la BCCC era una subsidiaria de Alpha Car Group, que a su vez es propiedad de un 50% de la American Express, ¿no? Y de acuerdo con los FAC, pues se debe pagar $204.277 para liquidar una posible responsabilidad con este tema. La Oficina del Tesoro había referido que entre abril del 2009 y febrero del 2014 se habían emitido a clientes corporativos tarjetas que habían sido utilizadas para realizar
compras en Cuba. Exactamente, ¿no? Precisa que en ese lapso de tiempo la firma belga procesó 1.818 transacciones para más de 100 clientes corporativos distintos cuyas tarjetas se usaron en Cuba o en operaciones relacionadas con Cuba. Esta es la última multa del Departamento del Tesoro a una entidad de terceros países, a una entidad belga, lo cual dice bien claro que en primer lugar el impacto del bloqueo con la Unión Europea está marcado por la extraterritorialidad y sobre todo la violación de la soberanía de terceros países. También la posibilidad de imposición de sanciones a directivos de empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba y además aun cuando no se ha realizado o se ha llevado a cabo, ¿no?, la amenaza de demanda en los tribunales de los Estados Unidos, ¿no?, que, como decía anteriormente, la prohibición a los barcos de terceros países que toquen puertos cubanos después de entrar a territorio de Estados Unidos en plazo de 180 días. Nosotros tenemos una factura de alimentos que compramos a los Estados Unidos, una factura que ha ido reduciéndose porque un comercio injusto. Tenemos que compramos alimentos a los Estados Unidos, pagamos por adelantado, no nos dan financiamiento, no podemos pagar en dólares norteamericanos y además tenemos siempre que fletar el barco norteamericano para que lleve esos alimentos, lo cual encarece muchísimo ese comercio, porque ustedes después supondrán que ese barco tiene que regresar a puerto norteamericano vacío, es decir, trae lo que importa, la mercancía que importa Cuba, pero no hay licencia para que podamos exportar a los Estados Unidos y después ese barco que va vacío tiene Cuba que pagarle el flete. Es una pelea, como en Cuba dirían muchos amigos, de león a mono. Es insoportable las medidas contra Cuba, ¿no? Y por supuesto también se refleja el carácter extraterritorial en toda la persecución financiera contra bancos de terceros países, pero muy en particular todas estas multas debido a por el fundamento de violar lo que ha establecido los Estados Unidos en relación con Cuba, ¿no? Eso pues ha motivado, como vimos acá, a cierre de cuentas y a un grupo de temas que afectan, por supuesto, al pueblo cubano, afectan a todas las generaciones de cubanos, pero aún así las conquistas que hoy puede mostrar nuestro modelo de desarrollo socialista, ¿no? Así Josefina Vidal, ¿no?, la directora general para los Estados Unidos de la Cancillería cubana, luego del anuncio por el presidente Trump de estas nuevas medidas que son un retroceso en el acercamiento y en las relaciones bilaterales entre ambos países, pues decía bien claro, terminan dañando a las personas, a los pueblos, a los países, a las entidades, a los negocios. Dañan innecesariamente, no deben formar parte del arsenal de las políticas de un país contra otro. Y también dejaba claro que Cuba jamás ha aplicado sanciones contra los estadounidenses. No es parte, por supuesto, de la política de nuestro país. Con esto termino mi intervención y les agradezco su paciencia en escucharnos, pero realmente el tema del bloqueo y de que ustedes tengan la claridad de la afectación que tiene para nuestro pueblo
es algo importante y que nos llena de satisfacción que podamos estar hoy en este escenario. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al UNGL, en especial a Marina, a Joao, a Eleonora, a Estefanía, por la organización de este evento. Quiero agradecer aquí la presencia también de Juaristi, mi pariente de País Vasco. Yo soy goicochea, aunque no lo parezco, a Sabine. Quiero agradecer a todos los compañeros que están aquí hoy. Quiero agradecer al Movimiento de Solidaridad de Bélgica, de Italia, de Francia, España, Alemania, Suecia, Dinamarca, Irlanda y Portugal. Y en especial quiero agradecer a la Vileta y permítanme darle un gran abrazo a Luciano por estar en la génesis de este evento. Yo, como cubana, verán que vine con guayabera, pese al frío, porque dije, tengo que llevar el calor del pueblo cubano al Parlamento Europeo como muestra de reconocimiento y agradecimiento por este evento que se organiza. Yo, como cubana, fíjense que no como embajadora de Cuba, sino como cubana, al igual que los compañeros que están aquí de nuestra embajada, que el doctor Selman, que el diputado Jon, que Camilo Guevara. Yo quiero expresar nuestro agradecimiento permanente a ustedes por estar siempre con Cuba, con su pueblo, por querernos, por entendernos, por su lucha permanente contra la injusticia y contra la ignominia que significa ese bloqueo económico, comercial y financiero que mi país sufre hace ya 55 años. Les quiero agradecer por su lucha contra la violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo cubano, que significa ese bloqueo, que tiene una implicación en todos y cada uno de los aspectos de la vida de mi país. Yo sé que tengo que ser breve, quiero decir que es importante que estemos reunidos en una fecha como hoy. Hoy es 30 de noviembre. En Cuba el 30 de noviembre es una fecha histórica, porque el 30 de noviembre se alzó el pueblo de Santiago de Cuba porque se pensaba que ese día iba a llegar el yate Granma. Y ese alzamiento del 30 de noviembre reflejó el espíritu de libertad, el espíritu de lucha, el espíritu de independencia del pueblo cubano que se mantiene hoy, que tenemos los cubanos y que también permanece gracias a la solidaridad de ustedes. Yo no voy a hablar mucho. Ustedes han hecho un evento importantísimo donde han planteado todo un grupo de iniciativas que son sumamente importantes. Yo creo que todo lo que ustedes hagan, todo lo que hagan, para nosotros, para los cubanos, tiene una gran importancia, pero tiene particular importancia para el mundo en momentos en que el bloqueo contra Cuba se recrudece como consecuencia de la política del presidente de los Estados Unidos. La solidaridad siempre ha sido un disuasivo, en las pretensiones intervencionistas
injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Que ustedes hagan este evento hoy, que ustedes hayan propuesto todo un grupo de acciones tan importantes, también serán un disuasivo para que el gobierno de Trump y sus aliados, la compañera lo decía, los países europeos, hay muchos gobiernos que de verdad no luchan contra, muchos gobiernos europeos, contra los efectos extraterritoriales. Yo solo quiero decir que para nosotros tiene una importancia particular que este evento se organice en el Parlamento Europeo. Parlamento donde predominan las tendencias de derecha, donde se trata de condicionar a Cuba. Ustedes saben que Cuba es el único país que tiene 3 premios Sájarov. Sí, yo digo que somos privilegiados. Yo digo que somos privilegiados, pero siempre he preguntado por qué no le dan un premio a los doctores cubanos que luchan en defensa de la salud y de los representantes del mundo. Yo he preguntado, ¿por qué no le han dado un premio a los médicos cubanos que fueron a África a luchar contra el ébola? ¿Por qué no le han dado un premio al doctor cubano que enfermó y cuando se recuperó volvió a seguir cumpliendo con su derecho, con su deber internacionalista? ¿Por qué no le dieron un premio a Fidel? A Fidel, que ha sido un ejemplo de internacionalismo, de solidaridad, de defensa de los derechos de los pueblos del mundo. Hay que darle un premio a ustedes, compañeros. Hay que darle un premio a ustedes que no tienen miedo. Hay que darle un premio a ustedes que siguen defendiendo a Cuba. Hay que darle un premio a ustedes que defienden de verdad las causas justas del mundo. Yo, en nombre de mi pueblo, en nombre de mis compañeros, en nombre de mi revolución, les ratifico que Cuba no va a ceder, como decía el Che, ni un tantito así. Seguiremos defendiendo nuestra constitución. Seguiremos siendo solidarios. Seguiremos siendo independientes. No tenemos miedo. Hemos luchado contra 11 administraciones norteamericanas. Con Obama hubo una distensión. Bueno, nosotros no queremos, y Cuba lo ha dicho, queremos relaciones de respeto sobre la base de la independencia, de nuestra soberanía, de nuestros principios, de que no hay injerencia. Pero sí, no se nos respeta y se nos pretende condicionar. Esta será la otra administración contra la que el pueblo cubano seguirá estando ahí, presente y dispuesto a luchar siempre hasta la victoria. Patria o muerte. Vamos,